when I'm unable to speak, coming from somebody else. Now no, it is just stronger than myself. Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo te voy a enseñar un ejercicio para que consigas unos hombros de acero y para que puedas trabajar sin ningún tipo de lesión. Vas a conseguir fortalecer los músculos de la cintura escapular, vas a conseguir fortalecer el manguito rotador y evitar lesiones, vas a conseguir corregir malas posturas y mejorar la movilidad torácica y la movilidad en la elevación del brazo. Vas a conseguir también lubricar la articulación y prepararla de forma correcta para un trabajo más pesado posterior. En fin, en resumen, vas a mejorar tu movilidad, vas a fortalecer esta musculatura y sobre todo vas a poder mejorar tu rendimiento y vas a poder evitar lesiones. Vamos a ello. Bien, este ejercicio se llama YTWL y el nombre simplemente es para que recordemos los movimientos que después vamos a realizar encima del banco. Entonces, con este ejercicio, repito, YTWL, lo que haremos será una Y, una T, una W y una L. Bien, tengo que comentar que seguramente este ejercicio, el YTWL, sean los ejercicios más populares o más tradicionales de cara a fortalecer el manguito rotador y los músculos que rodean la cintura escapular. Ahora bien, desde mi punto de vista creo que es interesante añadir una letra extra, añadir la I latina. Te preguntarás ¿por qué? Bien, como vemos en esta gráfica, por su incidencia sobre el trapecio inferior, dejando un poco de lado el trapecio superior. Como dije en este vídeo, el trapecio superior es un grupo muscular que tiende a estar muy sobreactivado, es decir, que tiende a crear disfunciones en el hombro, crear malas posturas, crear disfunciones escapulares, y creo que si añadimos la letra I, es decir, si añadimos este gesto, podemos compensar muy bien y podemos sobreenfatizar el trabajo en el trapecio inferior, dejando un poco más de lado el trapecio superior. Es decir, que podemos compensar ciertas malas posturas y podemos recuperar cierta función en la escápula. Puntos importantes y detalles para realizar este gesto de forma adecuada. En primer lugar, nuestra intención, como he comentado, es la de disminuir todo lo posible la acción del trapecio superior. Es por eso que es importante que en ningún momento nos encojamos de hombros o elevemos los hombros hacia arriba. Por ejemplo, esto sería incorrecto. En la Y, como veis, me encojo con los hombros hacia arriba. En las T's, en las W, en fin, tenemos que intentar no elevar los hombros y mantenerlos siempre en posición adecuada. En segundo lugar, nuestra intención no tiene que ser la de simplemente elevar el brazo. Al contrario, buscamos retraer las escápulas, buscamos una contracción con la espalda. Por ejemplo, esto sería incorrecto. Y esto sería correcto. Como veis, buscamos contraer previamente la espalda. Respecto a las Y, varias cosas importantes. En primer lugar, para hacer la Y, el pulgar siempre hacia arriba. Al igual que con las T, el pulgar siempre irá hacia arriba. Y concretamente en la Y tenemos que buscar elevar el brazo aproximadamente en la dirección de las fibras del trapecio inferior, como podéis ver en esta imagen. Entonces, más o menos sería aquí. Como he comentado, en las T el pulgar también va a ir hacia arriba. Y en las W las palmas se mirarán entre sí y después mirarán hacia abajo. Bien, respecto a las L simplemente consiste en mantener la posición que ya hemos obtenido con la posición de W y desde aquí bloqueamos los codos y lo que realizamos es una rotación externa con abducción de hombro. Es decir, lo que hacemos es lo siguiente, posición de W y desde aquí, con el codo bloqueado, lo que hacemos es rotar externamente el hombro en una posición de abducción de este. De esta forma lo que conseguimos es fortalecer el manguito rotador, pero disminuyendo todo lo posible la acción del deltoides. Es por eso que este ejercicio es muy adecuado de cara al fortalecimiento de la cintura escapular y además de cara al fortalecimiento de los rotadores externos del hombro. Bien, respecto a la I latina, el pulgar irá hacia abajo, es decir, irá aquí. Como veis, lo que hacemos es una extensión con el hombro. Y el pulgar no va a ir hacia arriba, sino que va a ir siempre hacia abajo. Las palmas se mirarán entre sí.
En este ejercicio va a ser importantísimo que trabajemos siempre con un banco perfectamente paralelo al suelo. De esa forma maximizamos la acción de los músculos rotadores del hombro y maximizamos la acción de los músculos que rodean la cintura escapular. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces los bancos que son paralelos son muy bajitos y no nos permiten trabajar con un rango de recorrido completo. Si os fijáis, yo aquí no puedo trabajar con un rango de recorrido completo, más que nada porque mis manos tocan el suelo. Bien, entonces en este caso podríamos inclinar el banco. De esta forma el rango de recorrido sí pasaría a ser completo. Pero bien, de esta forma, al cambiar el ángulo, disminuye la acción de los músculos que rodean la escápula y disminuye la acción de los músculos rotadores del hombro, dando más énfasis en la acción del deltoides. Que no quiere decir que sea malo y que no podamos inclinar el banco, pero que sobre todo si buscamos un trabajo rehabilitador y de fortalecimiento de manguito rotador y cintura escapular, interesa trabajar siempre tan paralelo como sea posible del suelo para poder enfatizar en estos músculos. Entonces, si tú tienes unos hombros sanos, si tú buscas calentar con este ejercicio, es posible y es viable que tú trabajes con un banco inclinado, pero desde luego lo más recomendable es que siempre busques mantenerte perfectamente paralelo al suelo. ¿Cuál es uno de los principales problemas de este ejercicio y con el cual tenemos que tener muchísimo cuidado? Pues más que nada que si tú tienes poca fuerza en la cintura escapular o tienes limitada la elevación del brazo, ya sea por falta de movilidad, por posturas incorrectas como cifosis, etc., lo que sucederá es que compensarás esta falta de fuerza y esta falta de movilidad para elevar el brazo realizando una hiperextensión con la columna y posiblemente te lesiones la espalda o te hagas daño en la espalda. Entonces, en este ejercicio lo importante es que siempre mantengas el tronco tan inmóvil como sea posible. Buscamos mejorar la movilidad y buscamos mejorar esa elevación del brazo por medio de fortalecer los músculos de la cintura escapular y por medio de ganar movilidad en la elevación de este, no hiperextendiendo el lumbar. Eso es un error bastante frecuente y que tenemos que evitar. Por ejemplo, en este caso sería incorrecto. Compensamos la falta de movilidad con el brazo realizando una hiperextensión con la columna lumbar. Este tipo de ejercicios nunca lo realizaría en fútbol. ¿Por qué? Pues más que nada porque es un ejercicio en el que buscamos mejorar la fuerza en el manguito rotador y la fuerza en los músculos que rodean la escápula. Está muy demostrado que el hecho de trabajar la fuerza en superficies inestables reduce la fuerza que estos músculos pueden provocar. Por tanto, no interesa de cara a un trabajo de este tipo. Además, tampoco me gusta nada, más que nada porque es mucho más fácil hiperextender el lumbar. Es decir, que es mucho más complicado mantener el tronco perfectamente inmóvil en una superficie que es inestable como es un fútbol. Como he comentado antes, hay un punto que va a ser muy importante y consiste en disminuir todo lo posible la acción del trapecio superior. He dicho que durante el gesto es importante que no hagamos un encogimiento de hombros y tengo que comentar que la posición de la cabeza también va a ser muy importante de cara a la activación de este grupo muscular. Por ejemplo, hay un error que es muy común y consiste en dejar la cabeza colgando y dejarla fuera del banco, tal que así. Bien, si nosotros dejamos la cabeza colgando, lo que hacemos es sobreactivar de nuevo el trapecio superior. Entonces, tenemos varias opciones. En primer lugar, colocar una toalla y apoyar la frente en esta toalla. De esa forma podemos trabajar de forma bilateral. O la opción que más me gusta a mí y que yo recomendaría a personas que tengan malas posturas, personas con cifosis, personas con sobreactivación del trapecio superior, etc., consiste en trabajar de forma unilateral. Es decir, que colocamos la cabeza mirando hacia el brazo que queremos levantar y trabajamos primero con un brazo, Y, T, W, L, E, y después trabajamos con el brazo contrario. De esa forma mantenemos la cabeza apoyada y mirando el brazo que queremos levantar y de esa forma logramos una disminución de la activación del trapecio superior, algo que buscamos y que es lo interesante de cara a este ejercicio. Bien, algunos consejos finales para incluir este ejercicio. En primer lugar, creo que es un muy buen ejercicio para incluir en todas o casi todas las sesiones de entrenamiento. Podemos incluirlo como calentamiento, podemos incluirlo como ejercicio de compensación y aprovechar el descanso entre diferentes ejercicios para realizar este. En fin, creo que es una buena idea. En segundo lugar, es bastante interesante que realicemos estiramientos dinámicos de pectoral previamente a la ejecución de este ejercicio. Más que nada porque un pectoral que se encuentra cortado lo que hace es inhibir de forma recíproca la retracción escapular y por tanto este ejercicio no puede realizarse de la mejor forma posible. En tercer lugar, te recomiendo que utilices siempre cargas ligeras. Por supuesto tienes que progresar, pero lo que no interesa es utilizar una carga que no es adecuada y compensar con una musculatura que no queremos potenciar. Recuerda, buscamos un trabajo muy concreto y muy específico de los músculos rotadores del hombro y de los músculos que rodean la cintura escapular. Por tanto, siempre cargas óptimas y progreso muy poco a poco. En cuarto lugar, puede ser muy interesante un trabajo de 5 repeticiones por cada una de las letras, es decir, 5 Y, 5 T, 5 W, 5 Ls y 5 I latinas. De esa forma aproximadamente cada serie tendrá 25 repeticiones. Y por último, como ya he comentado en otros vídeos, es importantísimo que no llegues al fallo muscular. Es decir, buscas potenciar,
buscas activar esa musculatura, pero no buscas fatigar esa musculatura y de esta forma reducir el espacio subacromial y favorecer el riesgo de lesión. Importante, no llegues al fallo muscular. Bueno compañeros, esto es todo. Espero que de esta forma podáis evitar lesiones, podáis potenciar vuestro entrenamiento y bueno, como curiosidad comentar que yo personalmente lo utilizo muchísimo de cara al trabajo específico de press banca. Sobre todo ya sabéis que he estado compitiendo últimamente en press banca, pues es un ejercicio que nunca falta en mi entrenamiento de cara a potenciar este ejercicio. Si te ha gustado, agradezco un montón tu manita arriba y bueno, pues nos vemos en los siguientes vídeos y ya sabéis que cualquier pregunta es bienvenida a los comentarios.